palabra. Que tu Espíritu nos ilumine para poder meditar en ella, para poder escudriñarla, para poder entenderla, Señor, para atesorarla, Señor, en nuestro ser, pero sobre todo, Señor, a que podamos vivirla, Señor, a llevarla por obra. Señor, conoces los corazones, tú sabes cómo venimos hoy aquí cada uno de nosotros, Señor, tal vez con batallas, tal vez con enfermedad, no sé, con desánimo, con cansancio, con aflicción. Pero te pedimos que tu palabra, Señor, sea trayéndonos ese aliento que necesitamos, Señor. Ese aliento que solo podemos encontrar en ti, en tu amor, en tu fidelidad. Así te lo pedimos, Señor. Edifica a tu iglesia, Señor. Bendícela, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Cuando hablamos de fidelidad, ¿qué es lo que puede venir a nuestra mente, hermanos? Cuando escuchamos la palabra fidelidad, seguramente puede venir un contrato, ¿no es cierto? Un acuerdo o una promesa. Al hablar de fidelidad, hermanos, es hablar de confianza, es hablar de firmeza, de cumplir con las expectativas que se pudieran prometer. Hablando de fidelidad y hablando de acuerdos y de promesas, hermanos, es inevitable que venga a nuestra mente la palabra matrimonio. El matrimonio nos recuerda los votos, como coloquialmente se menciona. Son votos y promesas que se hacen delante de ¿quién? De Dios, las cuales hemos de cumplir, ¿verdad? Hemos sido llamados a cumplir con lo que prometemos a Dios. Entre estos votos, para los que están casados, ¿qué votos hicimos, hermanos? ¿Qué promesas hicimos cuando nos unimos en matrimonio delante de Dios? ¿De amor? ¿No es cierto? ¿De respeto? ¿De cuidados? ¿De estar en lo próspero y en lo adverso, en la dificultad? ¿Qué más? Pero también, hermanos, algo importante, que es el tema que hoy traemos en la palabra de Dios, acerca de la fidelidad, ¿no? Se promete en esos votos matrimoniales fidelidad el uno al otro. Hoy vivimos, hermanos, sabemos, en un mundo caído por el pecado, en donde reina la mentira, en donde reina el engaño, en donde las promesas precisamente no se cumplen, en donde la infidelidad, hablando de fidelidad en contraste, es evidente. La infidelidad, hablando del matrimonio, por ejemplo, ha ganado terreno cada día más. Por lo cual la confianza dentro del matrimonio llega a perderse. El ser humano falla, hermanos. Las promesas no se cumplen o no las cumplimos. Y la confianza viene abajo. El ser humano por naturaleza muestra una tendencia a no cumplir con lo que se promete, a fallar. Nosotros mismos en diferentes ocasiones hemos prometido algo seguramente y no hemos cumplido todo lo que hemos prometido. Hemos fallado. Por todo esto es que la confianza, reitero, se pierde. Sin embargo, hermanos, hay alguien que es completamente digno de confianza, porque es verdaderamente fiel. Él es Dios, el Dios que adoramos hoy. Por eso el título de nuestra enseñanza hoy, hermanos, Dios es fiel. Es uno de sus atributos. El propósito que tenemos con este mensaje, hermano, con esta enseñanza, es que este atributo divino impacte nuestra vida, nuestra manera de vivir, motivándonos
a ser fieles, a mostrar fidelidad a nuestro Dios. Y hoy, a lo largo de esta enseñanza, vamos a ver que Dios es fiel porque esa es su naturaleza, que Dios es fiel porque Él no cambia, no tiene sombra de variación, como lo enseña la Escritura. Vamos a ver que Dios es fiel aún, hermanos, en medio de la aflicción que podamos enfrentar, pero también Dios es fiel porque Él es misericordioso. Vayamos a Deuteronomio 7:9, donde iniciamos nuestra lectura, hermanos. Y dice así la palabra de Dios: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Una pausa aquí. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios y Dios fiel. Esta palabra conocer es considera, es reconoce. Reconoce, dice la palabra de Dios. ¿Qué tienes que reconocer? Que Dios es fiel. La palabra fidelidad en el hebreo, hermanos, apunta a alguien que es digno de fiar, alguien en el que se puede creer, alguien que cumple lo que promete, alguien que es firme, alguien que es seguro, alguien que habla verdad. También la fidelidad tiene que ver con la verdad, alguien que es leal. Es decir, alguien que es plenamente confiable y esa persona no puede ser un humano, solo tiene que ser y puede ser Dios, el Dios de la Biblia. Y la Escritura dice: conoce pues que Jehová Dios, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda. Esto significa que cumple. ¿Qué dice ahí? Que guarda el pacto, es decir, sus promesas. Cuando la Biblia, hermanos, habla de pactos, ¿sí?, de parte de Dios con su pueblo, debemos entender que son promesas que Dios ha hecho y que Él cumplirá en lo absoluto. Parafraseando un poco la segunda parte de este versículo: a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Con ellos guarda la promesa que Él cumple. Recuerde algo, hermanos: Dios había elegido a su pueblo entre los pueblos, a su pueblo Israel. Él tenía como propósito de esa elección, uno de sus propósitos fue rescatar a su pueblo de la cautividad de los egipcios, mostrando así precisamente su fidelidad, su cumplimiento a lo que Él prometió, porque Él prometió que ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Ahí muestra su fidelidad, ahí el Señor Dios mismo mostró su amor. Es por ello, hermanos, que quienes le aman, aquellos que guardan sus mandamientos, pueden confiar y pueden descansar completamente en Él, porque Él es fiel y Él cumple, hermanos, ese cuidado para con sus hijos. Amén. En otra versión, hermano, Deuteronomio 7:9 nos dice de esta manera, que da un poquito de mayor claridad. Reconoce que Jehová, tu Dios, es confiable, firme, seguro, leal, verdadero, porque cumple sus promesas generación tras generación a aquellos que le aman y obedecen sus mandamientos. Decir, hermanos, que Dios es fiel es que siempre cumplirá lo que Él ha decretado. Por ello es digno, hermanos, de toda confianza. Decir que Dios es fiel es entender que Dios es absolutamente confiable, que Él es constante en su fidelidad. No es por un momento que Él es fiel. Él es siempre fiel, es su esencia. Y entender también que el Dios de la Biblia, el Dios que adoramos, Él no se mueve en caprichos. No se mueve en su fidelidad según el estado de ánimo que Él tenga, como nosotros, ¿no es cierto? ¿Cómo nos levantamos hoy por la mañana, por ejemplo? ¿Con qué ánimo?
diversos, ¿no? Buen ánimo, mal ánimo, no lo sé. ¿Alguna vez le han defraudado? Se oye, ¿Le han prometido algo que no le han cumplido? Seguramente. Pero quiero hacerle otra pregunta también a usted, que dijo, ¿cuántas veces usted ha prometido algo y no ha cumplido? Pasa por mí la pregunta también, por supuesto. Pasa por mí también la pregunta. Por todos. Quiero hacerle otra pregunta. O mejor dicho, quiero afirmarle algo. El hombre, el ser humano, realizamos promesas y en ocasiones no llegamos a cumplirlas. De tal manera que si alguien al que le prometimos quedó en espera de que cumpliéramos, no cumplimos y no somos fiables ante esa persona, ¿no es cierto? El hombre es cambiante, porque somos viscerales, porque a veces nos movemos o muy constantemente nos movemos en emociones. Y reitero, a veces actuamos según el ánimo que tengamos. Si nos levantamos de buen ánimo, qué bueno. Pero si nos levantamos, como coloquialmente se dice, de malas, pues olvídense. Y las promesas que tal vez hicimos, pues mire, ni nos acordamos. Hermanos, con qué facilidad el ser humano cae en una actitud de este tipo, ¿no cree? Con qué facilidad en ocasiones llegamos a caer en ello. Y quiero decirle algo a la luz de la Biblia. Dios no es así. Dios no es como nosotros, fluctuante. Acompáñenme a Números 23:19, por favor. Números 23:19. Dice la palabra, Dios no es ¿qué? Hombre, ¿para qué qué, hermanos? Para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló y no ejecutará. ¿Acaso, hermanos, Él, Dios mismo, no hace lo que dice? ¿O no cumple lo que ha prometido? Dios no es hombre para cambiar de opinión, hermano, como en ocasiones sucede con nosotros. Dios había decidido bendecir a Israel, hermanos, y no se arrepentiría de hacerlo. Él lo hizo, a pesar incluso de la infidelidad de su pueblo. Él se mantuvo fiel, hermano, con sus promesas de ser su Dios, de guiarlos, de cuidarlos, de sostenerlos, de guiarlos en el desierto, de traer alimento, traerles agua. Dios no es como nosotros porque no miente ni cambia. No cambia sus planes, no cambia sus propósitos como lo hacemos nosotros. Malaquías 3:6, por favor. Versículo que todos conocemos. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido, ¿qué, hermanos? Consumidos. Hermanos, ¿qué merecemos hoy nosotros? ¿Qué merecemos de lo que tenemos hoy? ¿De qué somos merecedores hoy? ¿De la vida, hermanos? ¿De nuestro respirar, de la ropa que tenemos, de nuestro alimento? Todo lo tenemos por gracia, hermanos. En la misericordia de nuestro Dios, porque Dios es bueno y misericordioso. Dios es bueno.
Y en su misericordia Él nos sostiene, nos ayuda, nos fortalece y nos alienta. Leímos Números 23:19, Malaquías 3:6. Y hoy estamos aquí, hermanos, tan solo por la fidelidad y la misericordia de Dios. Hoy usted se levantó y respiró, hermano, y tuvo un alimento en la mañana, tan solo por la fidelidad y la misericordia de Dios. ¿Dio gracias hoy por su alimento? Una pregunta más para nosotros. ¿Usted es digno de confianza? ¿Un servidor es digno de confianza? ¿Nos conocen las demás personas por ser personas hablando de fidelidad, hermanos, de testimonio, de ser cumplidas, firmes en las convicciones? ¿Nos conocen como personas en las que otra persona pueda confiar, hermanos? Cada uno tenemos una respuesta, o la gente que nos conoce. Y voy a poner énfasis en esta pregunta, hermanos, muy puntual. Los cristianos, los seguidores de Jesucristo, ¿somos dignos de confianza? Deberíamos de serlo, ¿no? Deberíamos de serlo. Porque seguimos a Cristo, imitamos a Cristo, seguimos sus pasos. Él es nuestro ejemplo. De andar como Él anduvo, como Él vivió en esta tierra, hermanos. Deberíamos de serlo. Mire, hace tiempo, en alguna ocasión, leí, no recuerdo dónde, un letrero que decía, se solicita personal para laborar. Y había una nota, no cristianos. Bueno, ¿por qué? En un ámbito laboral se requieren personas fieles, ¿no? Que cumplan con lo que deben cumplir en su trabajo. Y yo en aquel tiempo, hermano, me puse a pensar, ¿por qué esto tan impactante para mí en ese momento? ¿Qué podemos imaginar del testimonio que vio el empleador en algún momento, tal vez? ¿Qué vio? ¿Cuál fue su experiencia con alguien que se decía ser creyente? Pudiéramos imaginar que faltaba, que era incumplido, que era impuntual. Es lo que vino a mí, a mi entendimiento, hermano. Al no querer contratar a personas que se dijeran cristianas. Meditando un poco en esto, hablando de fidelidad, hermanos, de ser dignos de confianza, ¿que los cristianos no deberíamos ser los más solicitados en los empleos, hablando de ser fieles y dignos de confianza? De hecho, hay lugares, hay anécdotas, hermano, en donde cuando una mujer de Dios, un hombre de Dios, fiel a su trabajo, fiel a Dios, que hace las cosas como para el Señor, dejan un buen testimonio. Y tan bueno es el testimonio que se llegan a pedir, oye, no hay más en donde estás tú, tráeme gente así. Mira, no faltes, cumplido, no le tengo que estar llamando la atención. No roban. ¿Cómo debe ser nuestra vida, hermanos? Toda la Escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad, ¿no, hermanos? ¿Cuál es? Instruir, enseñar, ¿sí? ¿A quiénes? ¿A quién? A nosotros, a los santos. ¿Para qué?
Prepararnos, ¿verdad? Estamos aquí porque necesitamos ser preparados. Amén. Yo necesito seguir siendo preparado. Todo creyente necesita ser expuesto a la palabra de Dios para que Dios, como ese alfarero, hermano, haga de nosotros una obra que Él desea. Y eso se hace a través de la palabra de Dios. ¿Cómo debe ser la fidelidad? Tomando este ejemplo en el trabajo de un creyente, de una mujer de Dios, de un hombre de Dios. Debe ser un hombre o una mujer esforzada, diligente, ¿sí? Que no haga trabajos mediocres ni incompletos. Trabaja la persona que es de Cristo con una entrega como si fuera para el Señor, así dice la Escritura, ¿no es cierto, hermanos? Cuando puede, el hombre y la mujer de Dios van más allá de las exigencias que le puedan dar en su trabajo. Realiza un trabajo de calidad que honra a Dios porque lo hace como para Él. Ahí en Colosenses, se lo leo, no lo busques, si gusta anotar, Colosenses 3:22, dice: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, ¿sí? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Aquí está un principio. Hoy ya no somos esclavos, pero entendemos el principio, que es obedecer a quien nos emplea, o sea, hay autoridad por encima de nosotros, hacerlo con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿como para quién, hermanos? Como para el Señor y no para los hombres. En este sentido radica el desempeño de todo hijo, de toda mujer de Dios. Vamos a Tito 2:9, por favor, hermanos. Tito capítulo 2, versículos 9 y 10. Tito 2:9. ¿Llegamos ahí, hermanos? Vamos a esperar, que faltan algunos hermanos. Tito 2:9. Dice: exhorta a los siervos, le dice Pablo a Tito, ¿a qué, hermanos? A que se sujeten a sus amos, es decir, que obedezcan, que agraden en todo, que no sean, ¿qué? Respondones. Verso 10. No, aquí está, no defraudando, sino mostrándose, ¿qué, hermanos? Fieles. ¿En qué? En todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Aquí está, hermanos, hablando de fidelidad, no siendo defraudadores, sino mostrándonos fieles en todo a quien nos emplea, para que tenga un efecto importante, que en todo las personas que no están en Cristo, para que nosotros, hermanos, que estamos en Cristo, adornemos, hagamos atractiva la doctrina que profesamos seguir. ¿Qué es la doctrina de Dios, nuestro Salvador? Cuando no hacemos esto, cuando somos piedra de tropiezo, cuando no damos un buen testimonio, las personas no van a desear, no van a ver como algo grato, atraíble, lo que nosotros profesamos estudiar en la palabra de Dios. Porque no hay vidas transformadas. Dice otra versión en considerar a sus amos como dignos de todo respeto, para que no se hable mal del nombre de Dios, escuche, ni de nuestra enseñanza. Hay efectos muy importantes que debemos cuidar como hijos, como hijas de Dios. Hermanos, como seguidores de Cristo debemos ser ejemplo. ¿No es cierto? Debemos ser ejemplo de personas dignas de confianza, que cumplimos nuestros pactos, nuestros acuerdos, que cumplimos en nuestro trabajo, hermanos, que cumplimos con nuestros pagos al gobierno, que cumplimos como ciudadanos, que cumplimos con los vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Por una razón esto es importante, hermano, porque representamos a este Dios que es digno de confianza, porque representamos a este Dios que es digno de confianza, porque esa es su naturaleza. Vamos al libro de Lamentaciones.
Lamentaciones, Isaías y después Jeremías y Lamentaciones. Capítulo 3, verso 22, hermanos, por favor. Qué versículos tan potentes, hermano. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, no hemos sido acabados, porque nunca decayeron sus misericordias, sus favores. Dice el verso 23, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Grande es la fidelidad de nuestro Dios, es decir, es abundante su fidelidad. Su fidelidad es tan grande, hermanos, que alcanza hasta las nubes. David lo escribió. Si alguien conocía de la fidelidad de Dios, hermano, era David, que experimentó la bondad y la fidelidad de Dios. Salmo 36:5. Dice Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza, ¿hasta dónde, hermanos? Hasta las nubes. Estos versos nos recuerdan algo que en ocasiones cantamos, ¿no es cierto? Tú has sido fiel. Algo importante, hermanos. El hecho de que Dios sea fiel no quiere decir que Él siempre va a cumplir nuestras peticiones. Dios es fiel porque esa es su naturaleza. Dios es fiel porque Él no miente. Dios es fiel porque cumple lo que ha prometido en su palabra. ¿Cuántas veces ha orado usted a Dios y Dios no le ha respondido como usted ha orado? En una petición de oración. Si Dios no nos da respuesta conforme a lo que pedimos, ¿acaso Dios ya no es fiel? Dios sigue siendo fiel. Si hemos pasado en alguna tribulación o algún padecimiento, ¿acaso Dios no tiene cuidado de nosotros? ¿No sigue siendo fiel? Dios es fiel, hermano. Nuestra fe en algún momento será probada como al oro y será pasada por fuego en ocasiones para mostrar si es una fe genuina, y también será para ver si es hallada en alabanza cuando Cristo, ¿qué? Cuando Cristo venga. Es decir, no porque estemos pasando por estrechez, tribulación o padecimientos o aflicción, hermano, Dios, este atributo no está en Dios. Dios sigue siendo fiel. La fidelidad de Dios se ve aún en medio de la aflicción, hermanos. Aún en medio de la aflicción. Vamos a Salmos 119, verso 75. ¿Qué pasa cuando en nuestra vida espiritual no hay una comunión íntima con Dios, una comunión estrecha, en oración, en estudio de la palabra de Dios, hermano, una constante alimentación de Dios, de hablar con Él? ¿Qué sucede? Viene una prueba, hermano, y hay personas que son creyentes, que se congregan y empiezan a flaquear. Personas que incluso pueden decir, es que a mí Dios no me escucha. Es que no me oye, no me da respuesta. Es que estoy pasando por esta situación con mis hijos, con mi familia, en el matrimonio, y no veo una salida. Aún en la aflicción, hermano, como hijos podemos ver la fidelidad de Dios. ¿Estamos ahí? Salmo 119, 75. Dice, conozco, oh Jehová, dice el salmista, que tus juicios son, ¿qué, hermanos? Justos, y que conforme a tu fidelidad, ¿qué? Me afliges. Otra vez esto, hermano, y que conforme a tu fidelidad
me afliges. ¡Wow! Es en la fidelidad de nuestro Dios, hermano, que cuando estábamos desviándonos tal vez en nuestros pensamientos, en nuestra vida, en nuestros actos, ¿sí? Nos desviábamos de su voluntad, Él actúa, hermano. Es en su fidelidad que cuando, por ejemplo, hermanos, estamos dándole el tiempo que le compete a Dios para otras actividades, Él nos aflige. Y lo hace en su fidelidad. Lo hace para un bien. Lo hace para un bien. En su fidelidad, en la fidelidad de Dios, Él puede aplicar disciplina a nuestra vida, hermanos, para no desviar nuestra mirada de Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Él lo puede hacer, porque Él es fiel. En ocasiones Él llega en su fidelidad a afligirnos para que le tengamos a Él como la prioridad en nuestra vida. ¿Cuál es su prioridad hoy? No hoy, en su vida. ¿Qué prioridad tiene? ¿Es Dios para usted? Dios sabe quién es nuestra prioridad. Dios sabe quién es nuestra prioridad. Y esa prioridad, hermanos, se ve reflejada en nuestra vida, en lo que hacemos, en nuestros pensamientos, en nuestros actos, en todo. ¿Quién es la prioridad hoy para su vida, para mi vida? Dios es fiel, hermanos. Amén. Dios es fiel. Dios mostró su fidelidad a Israel cumpliendo cada una de sus promesas. Por supuesto, algunas tomaron más tiempo que otras, algunas varios años para cumplirse, pero Dios las cumplió. Acompáñenme a Josué, capítulo 21. Josué, capítulo 21, verso 45. Vea cómo se refleja en este versículo, hermanos, la fidelidad de Dios para con el pueblo de Israel. Josué 21, 45. Dice ahí, no faltó palabras de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. No faltó palabra. ¿Qué dice ahí, hermano? Todo se cumplió. Todo se cumplió. Todo lo que el Señor ha prometido, hermano, para nosotros, todo, absolutamente todo, se cumplirá. Y no solo aquí habló así José en este sentido, hermano. Aún cuando ya estaba a punto de partir, vayamos al capítulo 23, allá adelante, hermano, por favor, Josué 23, 14. Donde también se muestra la fidelidad de nuestro Dios para con el pueblo en ese momento. Dice Josué 23, 14, y aquí yo estoy para entrar hoy en el camino de toda la tierra. Reconoced pues que con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra, es decir, una promesa, de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido y no ha faltado ninguna, hermano. Ninguna. Otra versión dice, dentro de poco moriré. Dice Josué, seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor, su Dios, se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. ¿Usted tiene promesas de Dios? ¿Cuáles son, hermano? Estar con Él un día para siempre. Debemos tener la certeza de que eso se va a cumplir en sus hijos, en su pueblo. Y eso, ¿sabe qué debe de traer a su vida? Aliento. Eso debe de traer aliento, ánimo, a un gozo, hermano.
¿Sabe por qué? Porque cuando sufrimos en esta tierra, que estamos en un mundo caído de aflicción, de mentira, de engaño, de todo lo que estamos viviendo, hermanos, eso debe de traer aliento, porque Dios es fiel, hermanos. Él es lo que ha prometido para nuestra vida. ¿Saben? La esperanza del creyente está hacia un futuro. La esperanza del que no está en Cristo está en esta tierra. Y le digo algo, eso se ve en la vida de la persona. Dios es fiel, hermanos. La fidelidad de Dios la vemos manifestada también en su palabra, así lo afirmó Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, lo dijo ayer en Mateo 24. La palabra de Dios, hermano, es digna de confianza. Es digna de confianza porque permanece para siempre. No dejará de cumplirse la palabra que usted tiene en su mano. Es la palabra de Dios y por su fidelidad esa palabra se va a cumplir, hermano, hasta la última palabra. Porque su palabra es verdad. Segunda Timoteo 2:12, por favor. Vamos a esta epístola pastoral, 2 Timoteo 2:12, verso 13 también. Vea qué versículo, hermano. Dice Pablo a Timoteo, si sufrimos, ¿también qué? Reinaremos con él. Si lo negaremos, él también, ¿qué, hermano? Nos va a negar, dice el verso 13. Si fuéramos infieles, él permanece, ¿qué? Fiel, y no puede negarse él a sí mismo. Es importante entender esto, hermanos. Escuche, por favor. No significa que Dios consecuentará a los infieles, no. Se refiere a que Él es digno de confianza en lo que ha prometido, lo cual va a cumplir. Es decir, si morimos con Él, como leímos, también viviremos con Él, ¿no es cierto? Él así lo promete. Y si le negamos a Él, Él también promete ¿qué? Negarnos, porque permanece fiel. Nos va a negar ante el Padre, o negará ante el Padre aquel que no permanezca en Él. En otras palabras, hermanos, la lealtad a Cristo, la firmeza aún en medio de la persecución, es recompensada. Hay bendición, hermano. Cuando caminamos firmes y plenamente convencidos de a quién servimos y a quién seguimos. Esa es lealtad y firmeza a nuestro Señor. Eso traerá bendición, recompensa. Pero también la deslealtad es castigada. Así lo estableció el Señor. Así como Jesús es fiel para salvar a los que creen, así es fiel para juzgar a los que no creen. Eso también lo cumplirá. En ese sentido, es que 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No es que nos va a premiar, sino que Él va a cumplir sus promesas, ya sea de juicio o de bendición para los que obedecen. En ese sentido es su fidelidad. Ay, fallé, al fin que Él permanece fiel. En su gracia no hemos sido consumidos, hermanos. Pero nunca, al final, a nadie, quiero decir, el Señor tomará por inocente a ningún culpable, ¿no es cierto? Al final Él aplicará su justicia. Lo digo de otra manera porque es importante entender, hermano, lo que aquí se habla para no sacarlo de contexto. La infidelidad del hombre no quita en Dios su naturaleza fiel. Dios permanece fiel a su justicia. Para algunos, la fidelidad de Dios podrá ser, hermano,
pues de bendición, ¿sí? Pero para otros va a ser aterradora. En su momento el Señor aplicará la justicia, es decir, dará a cada quien lo que merece. Para algunos será bendición, hermanos. Para algunos, por los méritos de Cristo, estaremos con el Señor un día para siempre, alabando su nombre. Para otros llegará el tiempo en que venga un tiempo de juicio por no haber venido a los pies de Cristo, haber rechazado, haber caminado en incredulidad y decirle: yo no te necesito, Dios. Yo voy a resolver mi vida como yo creo que es lo correcto. Mucha gente hoy camina de esa manera, hermanos. Aún dentro de las congregaciones. El Señor nos demanda obediencia y fidelidad a Él y a su palabra. En su fidelidad Dios nos guarda del mal, hermanos. Según a los Tesalonicenses 3:3, por favor. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3, verso 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará ¿de qué? Del mal. ¿Esto qué significa, hermanos? Que no nos va a pasar nada o que no vamos a tener aflicción. Esto significa que nos guardará del maligno, de los planes, de sus acechanzas, de que no pase a más en nuestra vida, más de lo que Dios nos permita. En la vida tendréis ¿qué? Aflicción, pero debemos ¿qué, hermanos? Confiar, ¿verdad? El Señor ha vencido todo este sistema. Primero Corintios 10:3, hermanos. Hay muchos versículos. Vamos a ver este más que habla acerca de la tentación, hermano, y el resistir. ¿Qué tentaciones vienen a nuestra vida, hermanos? ¿Qué tentaciones que seducen nuestros pensamientos y que nos llevan a actuar en algo contrario a la voluntad de Dios, hermano? ¿Podemos resistir? ¿No podemos? ¿Nos gana en nuestras fuerzas? ¿Qué dice la palabra de Dios? Primero Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿qué, hermanos? Humana, pero fiel es Dios. Aquí está. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, en otras versiones soportar, sino que dará también juntamente con la tentación, Él nos ayuda. Él da la salida para que podáis, ¿qué? Soportar, hermanos. Hay situaciones difíciles que nos llevan a un quebranto de verdad duro en ocasiones, hermanos, que nos llevan a desfallecer. Sin embargo, debemos recordar que la palabra de Dios, hermano, nos afirma que Dios es fiel y que aún en medio de aquellas tentaciones, hermano, que pudieran venir a nuestra vida, el Señor en su fidelidad no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. De tal manera que no tenemos excusa. Concluimos, hermanos. De la misma manera, iglesia, que como hijos de Dios, nuestro Señor nos demanda amar porque Él es amor. De la misma manera que Dios como sus hijos nos demanda que seamos justos porque Él es justo. De la misma manera también que como hijos de Dios nos pide que hoy, hermanos, recordándonos este atributo de Dios, que también seamos fieles, que caminemos como hombres y mujeres dignos de confianza que le representamos y sobre todo que mostremos esa fidelidad para con el Señor. Muchos mártires, hermanos. Hay muchas historias de hombres y mujeres que se mantuvieron fieles a pesar de que estaban camino a la muerte. Allí en Kenia se cuenta una historia, hermanos,
de dos tribus que se levantaron. Había una tribu que estaba acabando con los creyentes que iniciaban en cierto tiempo en aquella región. Se levantaban como cristianos, se reunían a escondidas y los estaban matando. Y un día uno de los jefes que se había convertido oraba a Dios, no pidiendo que los quitaran ni los sacara de esa situación tan difícil. Él oraba a Dios pidiendo que les ayudara, hermanos, para seguir adelante y que pudieran seguir compartiendo el Evangelio de Cristo. No pedían, ya vámonos, ya no quedamos estar aquí. Pudieron haberlo hecho. Era algo lícito, sí. Pero de alguna manera, la fidelidad del llamado que ellos tenían, se mantuvieron fieles al Señor, pagando el precio, algunos de vida, por seguir predicando y compartiendo la palabra de Dios en aquel lugar. Eso sigue aconteciendo hoy, hermano, en muchos lugares. Gente que es fiel al Señor, que ama a Dios, sigue trabajando, a veces a costa de su propia vida. ¿Qué pide Dios de nosotros, hermanos? Fidelidad. Fidelidad a Él. Quiero decirle algo. Si no mostramos, por ejemplo, fidelidad a Dios como padres, como esposo, como esposa, vamos a estar influyendo en nuestros hijos para mal. Si no mostramos fidelidad a Dios en todas las áreas de nuestra vida, vamos a estar influyendo en nuestros hijos para mal. A nuestros hijos que amamos entrañablemente. Hermanos, si somos fieles a Dios, en leer la Escritura, en tener tiempo de oración, en asistir, hermanos, puntualmente, el día del Señor, venir aquí, un día de bendición, que nuestros hijos vean que amamos, que deseamos, que necesitamos estar aquí para ser dirigidos y tratados por Dios, ellos no lo van a reflejar en su vida. No lo van a reflejar. Si nosotros como padres no nos mantenemos fieles a Dios, ¿cómo enseñaremos a nuestros hijos a ser fieles a Dios? ¿Cómo, hermanos? Salmo 78:5, por favor. Dice el salmista, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen. ¿A quiénes, hermanos? A sus hijos, enseñarles lo que Dios había establecido en su palabra. Dice el verso 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten. ¿A quién? También a sus hijos, hermanos. Dice el verso 7, escuche, a fin de que pongan en Dios, ¿qué? Su confianza. Y no se olviden que las obras de Dios, no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Dice el verso 8, y no sean como sus padres, generación que contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue, ¿qué, hermano? Fiel para con Dios, su espíritu, es decir, su alma, su ser. Toda esta fidelidad que hemos hablado, hermanos, de Dios, hay muchas más porciones bíblicas, pero toda esta fidelidad, el saber que Dios cumplirá cada promesa, cada palabra de la Escritura, hermanos, debe de llevarnos a confiar más en Dios, a tener una plena confianza en Él.
La Biblia constantemente nos habla de aquellos que confiaban y también de aquellos que no confiaban en el Señor. Escuche este contraste, hermano. Yo se lo leo. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová. Dice, maldito el varón que, ¿qué, hermanos? Que confía en ¿quién? En el hombre, y que pone su carne por brazo, es decir, que se apoya en otro y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, es decir, como un arbusto seco, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra deplorada y deshabitada. Y vea el contraste. Maldito el varón que confía en el hombre. Y luego dice el verso 7, bendito el varón que confía en Jehová. Y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿En quién verdaderamente está usted confiando? Hoy le pido que piense en todas las fidelidades de Dios, en todas sus misericordias en su vida. ¿Cómo ha respondido a la fidelidad de Dios? Porque indudablemente Dios es fiel y ha sido fiel con nosotros. Su misericordia nos ha alcanzado cada día. Hoy no ha sido la excepción, hermano. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios cuando hemos estado afligidos, cuando hemos tenido luchas y batallas, cuando ya no podíamos más, hermanos, que no veíamos una salida? ¿Cuántas veces vimos la fidelidad de Dios? En la enfermedad, en la estrechez, en la angustia, en la soledad. ¿Cuántas veces vimos la fidelidad de Dios? Y decíamos, Señor, ya no puedo más. O me ayudas hoy, no sé qué voy a hacer. ¿Cuántas veces vimos su fidelidad, hermanos? Si alguien sabía de esa fidelidad, era el apóstol Pablo. Por eso decía, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Y cuando Pablo estuvo en su primer, que lo apartaron ahí para llevarlo ante las autoridades, dice él, todos me desampararon. Todos lo habían dejado, pero dijo él, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Yo no sé si usted ha padecido, seguramente. Yo no sé si usted ha llegado a doblar sus rodillas y tener que postrarse buscando la fortaleza y la ayuda del Señor. Si usted está aquí es porque indudablemente el Señor fue fiel para con usted y para conmigo. Amén. Indudablemente. Él nos fortaleció. Él no nos dejó. Seguramente usted oraba por un lugar, años orando, por un lugar donde se predicara la sana doctrina. Nos esforzamos en el temor de Dios para hacerlo. El Señor abrió este lugar. ¿Cómo vamos a responder, hermano? Acudiendo a estudios, no faltando, llegando temprano. Esa es la fidelidad a nuestro Dios. Parte de ello. ¿Qué nos resta como hijos de Dios, hermanos? Obrar en gratitud y en fidelidad a Él. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, ha sido por sus bondades y por su gracia. Y retomo Lamentaciones, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, hermanos, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas, como lo vimos hoy todos nosotros, son cada mañana. Cada día. La fidelidad de Dios en nuestro rostro, en nuestra cara, quiero decir, frente a nosotros. Somos receptores de esa fidelidad, hermanos. Dios es fiel, hermanos. Por eso puede confiar en Él.
Amén. Dios es fiel, hermano, y usted puede confiar todo lo que tiene. Dios es fiel, hermanos, como lo hemos visto, y usted puede confiarle su propia vida, usted puede confiarle su propia familia, usted puede confiarle al Señor su matrimonio, que lo guíe, usted puede confiarle a sus hijos. Dios es fiel. Si ha prometido el Señor, hermano, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿qué cree? Él lo va a cumplir, hermano. Si Él ha prometido estar con nosotros, hermano, en las dificultades, Él lo va a cumplir. Si Él ha prometido que ha ido, hermanos, a preparar morada para nosotros, porque un día va a regresar para que donde Él esté también nosotros estemos, Él lo va a cumplir. Grande es su fidelidad. Por eso decía ahí en Lamentaciones, mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Y dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar confiadamente, en silencio. La salvación significa ahí ayuda de Dios. Bueno es Dios, bueno es como sus hijos confiar y esperar en Él confiadamente, porque Él es fiel. Esa es su naturaleza. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Padre. Eres Dios bueno, Señor. Eres Dios misericordioso, Dios fiel, Dios de gracia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En muchas ocasiones la hemos visto, Señor. Y, Señor, a veces damos por hecho que tus misericordias y tus bendiciones las recibiremos el día de mañana. Recuérdanos siempre, Señor, que es por tu gracia que vivimos, que andamos, que podemos hacer lo que hacemos, Señor. Perdona nuestra ingratitud, Señor, que en ocasiones aflora a través de nuestros actos, de nuestros pensamientos. Porque olvidamos, Señor, que nuestra vida depende de ti. Porque no hemos sido lo agradecidos que deberíamos ser para contigo, Señor. Y no solamente gratitud de palabras, sino de obediencia y de conducta, Señor. Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque venimos con un corazón sincero, un corazón, Señor, afligido delante de ti. Hoy queremos descansar en ti, Señor, en tu fidelidad. Gracias, Señor, porque por esa fidelidad no escondiste tu bondad, tu misericordia para con nosotros. Y antes de conocerte, Señor, algunos rechazábamos, Señor, tu salvación, Señor. Pero en tu gracia, en tu amor y en tu fidelidad, Señor, tú nos rescataste, Padre. Te damos gracias por ello. Gracias, Señor, porque una y otra vez tu fidelidad, tu amor, tu misericordia inmerecida ha sido cada día con nosotros, Padre. Gracias por tus promesas, Señor. Sabemos que cumplirás una a una. Gracias, Señor, porque sabiendo que tú eres fiel y cumples tus promesas, hay esperanza, Señor, en nosotros y para nosotros.
aún para nuestra familia, que aún no te conoce, Señor. Que podamos entender y comprender, como decía el salmista, Señor, que tus misericordias cantaré perpetuamente, Señor. Y que lo haremos de generación en generación, Señor. Haremos notoria tu fidelidad con nuestra boca. Que así sea, Padre, a lo largo de nuestra vida, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Y oramos esto en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Póngase de pie, hermanos, vamos a despedirnos con una alabanza. No se vayan, al final tenemos un convivio, pero vamos a alabar antes al Señor, hermanos. Estamos agradecidos, Señor. Gracias por tu bondad y misericordia. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, ni por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad
No se vayan, hermanos, vamos a tener un tiempo de comunión como cuerpo de Cristo.